Esta es la región conocida como Nagorno-Karabaj, un pequeño territorio en el Cáucaso del que seguramente no habías oído hablar hasta hace poco. Esta tierra montañosa, habitada por armenios, lleva desde el final de la Guerra Fría trabada en un estado de conflicto permanente, debido a las históricas disputas entre sus vecinos. Uno de esos vecinos es Azerbaiyán, país que legalmente ostenta la soberanía sobre Nagorno-Karabaj. Sin embargo, esta soberanía es nominal y no va más allá de unas líneas trazadas en un mapa, pues el territorio es de facto independiente desde los años 90. Si vives en Occidente, seguramente tampoco sepas gran cosa sobre Azerbaiyán, y es que esta exrepública soviética era muy poco conocida hasta años recientes, cuando empezó a organizar grandes eventos propulsados a golpe de petrodólar. Arrojemos entonces un poco de luz sobre este asunto. Azerbaiyán es un país de habla túrquica, es decir, que comparte lazos culturales con territorios como las antiguas repúblicas soviéticas de Asia Central, pero por encima de cualquiera de ellos está el vínculo que les une con Turquía. Además, es un país musulmán, pero ojo, a diferencia de Turquía, su Islam pertenece mayoritariamente a la rama chií, gracias a la influencia de su vecino Irán, país con el que compartió historia durante siglos. Lo que creo que te va a sorprender es que todavía muchos azeríes comparten historia con Irán, y es que prácticamente 1 de cada 4 iraníes es de origen azerí. ¿A qué se debe esto? Pues bien, fundamentalmente se debe al trazado de fronteras producto de las guerras entre los imperios de antaño, los cuales se partieron el territorio habitado por azeríes en dos mitades. La mitad norte, que fue a parar a manos del Imperio ruso, y la sur, que fue a parar a manos de los monarcas iraníes. La mitad norte solamente ganó su independencia con el desmembramiento de la Unión Soviética, y la mitad sur todavía hoy sigue unida a Irán. Es importante tener en cuenta que las fronteras con bases culturales son algo relativamente moderno. Concretamente, comienzan a tener importancia durante el siglo XIX, con el desarrollo del nacionalismo. Antes de estas fechas, lo más normal era que los gobernantes se disputasen el dominio sobre los territorios como si fuesen pequeñas parcelas de su propiedad, careciendo de sentido el idioma o la cultura. Hablemos ahora del otro vecino de Nagorno-Karabaj, la República de Armenia. Este pequeño país, un gran desconocido para Occidente al igual que Azerbaiyán, también ganó su independencia con la caída de la Unión Soviética. Hay un dato demoledor sobre Armenia que seguramente no te dejará indiferente. Del total de armenios que hay en el mundo, solamente algo más de 3 millones viven en Armenia. El resto, más de 8 millones, forma una de las diásporas históricas con más relevancia en el mundo. Pero, ¿a qué se debe este dato? Pues bien, Armenia no siempre fue un pueblo arrinconado en un pequeño país. De hecho, a lo largo de la historia, es una de las culturas más relevantes del Próximo Oriente y de Anatolia. Fue el primer territorio del mundo que adoptó el cristianismo de forma oficial, y su situación geográfica lo convirtió en punto de choque entre el poder romano y el persa. Esta época supuso también el precedente de la partición de Armenia en dos mitades entre poderes extranjeros. Derrotados esos imperios, con el nacimiento del Islam, Armenia se situó bajo dominio árabe durante 2 siglos, hasta que gracias a la decadencia del poder de los califas recuperó su independencia. Fue esta una época de esplendor para Armenia bajo la dinastía Bragátida, situándose como un amortiguador entre los beligerantes árabes y bizantinos. No obstante, en el siglo XI un nuevo poder entra con fuerza en esta región. Llegan al galope desde Asia Central las hordas turcas, un pueblo que trae consigo un renovado vigor bélico y que cambiará para siempre los pilares de esta región. Bajo la presión turca, los poderes establecidos se tambalean y Armenia sucumbe. La élite armenia, ahora exiliada, toma refugio en la región de Sicilia, al sureste de Anatolia. Este territorio había tenido presencia de armenios ya desde la antigüedad, y se convertiría ahora en un baluarte de su cultura durante muchos años, hasta que finalmente también sucumbió a sus vecinos islámicos. Ya en el siglo XIV se forma en la región un nuevo poder que será determinante en la historia de Armenia, el Imperio Otomano, una dinastía de origen turco que conquistará rápidamente enormes extensiones de territorios en Europa, Oriente Medio y África. Durante el transcurso de la Edad Moderna, los turcos otomanos se enfrentarán a los persas por el control de Armenia, quedando el territorio nuevamente dividido en dos mitades, la occidental en manos de los turcos y la oriental en manos de los persas. Curiosamente, la Edad Moderna persa está caracterizada por la dominación de los safávidas, una dinastía túrquica de origen azerí.
siendo otomanos y safávidas pueblos túrquicos, ¿os acordáis de qué gran diferencia podría separarlos? Exacto, la religión. Los otomanos eran musulmanes suníes y los safávidas eran una teocracia chií. La Armenia Oriental permaneció en manos persas hasta que los rusos se la arrebataron en una serie de guerras a lo largo del siglo XIX. Por su parte, en la Armenia Occidental, la dominación política por parte del Imperio turco no supuso la desaparición de los armenios como pueblo. Muy al contrario, y a pesar de ser ciudadanos de segunda por su condición de cristianos, consiguieron labrarse una posición dentro de la sociedad turca, siendo propietarios de negocios y de grandes extensiones agrícolas, e incluso llegando a trepar hasta las cúpulas de poder más cercanas al sultán turco. Sin embargo, esta situación de relativo equilibrio tocaría su fin con el declive del imperio en el siglo XIX. La difusión del nacionalismo hizo que los pueblos sometidos por el imperio se rebelasen, ayudados casi siempre por potencias rivales. A medida que los turcos perdían territorios en Europa, miles de musulmanes eran deportados, de los cuales muchos terminaban por ser asentados en territorios donde vivían armenios, resquebrajando así las mayorías sociales y provocando disputas con los pobladores originales. Las continuas derrotas turcas, las concesiones que les obligaron a hacer a los cristianos, que cada vez ganaban más peso en la economía y en la sociedad, sembraron también la semilla del odio entre la población musulmana. Entre los armenios, por su parte, calaba cada vez más hondo la idea de la insurrección nacionalista, y el sultán respondió de forma brutal. Para ello se valió de bandas de nómadas kurdos, usándolas como instrumento en la represión contra el pueblo armenio. Esas bandas de kurdos llevaban ya tiempo siendo un verdadero problema para la población sedentaria de ciertas partes del imperio, ya que realizaban constantes saqueos contra las comunidades rurales. Miles de armenios cayeron víctimas de esta represión organizada por el sultán, pero lo peor todavía estaba por llegar. Con el estallido de la Primera Guerra Mundial, los armenios se vieron atrapados en medio de la lucha entre rusos y turcos, siendo acusados por estos últimos de ser un agente del enemigo dentro de las fronteras del imperio. En 1915, los turcos desatan una barbarie nunca vista contra sus vecinos armenios. Su propósito era el de aniquilar completamente a este pueblo, y provocaron con ello uno de los peores genocidios de la historia reciente. A pesar de esta persecución, muchos armenios fueron capaces de escapar y se refugiaron en países vecinos, en Europa o en América. Esta es la razón por la que hoy tantos armenios viven alrededor del mundo. Mientras toda esta barbarie sucedía en la Armenia Occidental, la mitad oriental pudo escapar al genocidio por encontrarse bajo la ocupación militar del Imperio ruso. No obstante, con la caída de los zares, el gran imperio se desmorona y las líneas del frente desaparecen, surgiendo así multitud de nuevos países. La Armenia Oriental consigue la tan ansiada independencia, pero lejos de triunfalismos, la historia todavía le reservaba a este pueblo un último golpe. La nueva república nace siendo un país muy débil y recibe a una marea interminable de refugiados que escapan de la persecución, y al mismo tiempo tiene que organizar rápidamente un ejército, pues se encuentra en una guerra por dos frentes. Desde Occidente, los turcos avanzan para recuperar el terreno que había ganado el Imperio ruso, y desde Oriente, los azeríes, ahora también un país independiente y con apoyo turco, avanzan para hacerse con las regiones de Nagorno-Karabaj y Najicheván. Este último enclave, cuna del nacionalismo azerí, era hogar de una importante población armenia, llegando a alcanzar el 40% del total de habitantes. Todos ellos serían expulsados por los azeríes. Finalmente, los armenios son completamente derrotados por una combinación de fuerzas en su contra, turcos, azeríes y soviéticos, y ven como su restante territorio es invadido por estos últimos. Parecería que las cosas no podían ir a peor, pero los soviéticos se reservaban todavía una última humillación para Armenia. Deciden poner Najicheván y Nagorno-Karabaj bajo la soberanía de Azerbaiyán, y además ceden el histórico distrito armenio de Kars a Turquía, siendo este un durísimo golpe en la mente colectiva del pueblo armenio. Las razones de esta maniobra eran claras. La Unión Soviética estaba aislada diplomáticamente y veía en Turquía a un posible aliado contra las potencias occidentales, de ahí que hiciesen estas concesiones. Además, no podemos ignorar que los soviéticos habían estado entregando armas a los turcos durante la guerra contra Armenia y contra Grecia. Esto, sumado a la pasividad de las potencias aliadas, que no querían de ninguna manera enfrascarse en más guerras, permitió que Turquía saliese relativamente indemne de la Primera Guerra Mundial,
sobre todo si lo comparamos con sus aliados, Austria totalmente despedazada y Alemania hundida bajo una montaña de deudas. Tras estos acontecimientos, Nagorno-Karabaj queda constituido como un oblast autónomo, es decir, provincia autónoma dentro de la República Soviética de Azerbaiyán. Los años de apogeo del poder soviético supondrán también un paréntesis en el conflicto, o al menos en las acciones militares. En esos años, las autoridades azeríes intentaron por todos medios fomentar la salida de la población armenia de Nagorno-Karabaj, la cual sumaba en un principio más o menos el 90% de los habitantes. Durante este periodo, los armenios lanzaron diversas súplicas a Moscú, todas ellas ignoradas. En los años finales de la Unión, las repúblicas perciben la debilidad del gobierno de Gorbachov y rápidamente se preparan para el reinicio de las hostilidades. En este sentido, Armenia es de las repúblicas más beligerantes con la Unión, mostrándose en abierta rebeldía y posicionándose desde el primer momento a favor de disolver la Unión Soviética. En Nagorno-Karabaj, los armenios organizan un referéndum independentista, el cual es boicoteado por la población azerí, saliendo como clara vencedora la opción de la unión con Armenia. Rápidamente se desencadenan los sucesos, estalla un conflicto armado entre los vecinos y comienzan nuevas expulsiones de población. Los armenios que quedaban en Azerbaiyán son expulsados, y a su vez los armenios expulsan a los azeríes de Nagorno-Karabaj. La guerra dura varios años y causa decenas de miles de víctimas. Finalmente, las fuerzas armenias consiguen la victoria, y no solo controlan la provincia autónoma, sino que controlan también los distritos adyacentes, permitiendo así una conexión territorial directa con Armenia. El cese de hostilidades no supone ni mucho menos un acuerdo de paz, y comienza inmediatamente una batalla legal en las instituciones internacionales. El conflicto se estanca, pues cada una de las partes solo negocia mediante el todo o nada. Azerbaiyán sale derrotada militarmente, pero en el campo diplomático consigue imponerse. Además, gracias a la pujante industria del petróleo, va progresivamente reconstruyéndose y armándose. Recordemos que Azerbaiyán tiene unos yacimientos mastodónticos de petróleo y de gas. A todos os sonará la batalla de Stalingrado en la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Pues bien, ¿sabéis cuál era el objetivo final de esa operación de los nazis? Correcto, los campos petrolíferos de Azerbaiyán. Vemos entonces cómo a lo largo de estos años el equilibrio de poder ha cambiado, con una Armenia estancada y dependiente de Rusia y un Azerbaiyán cada vez más fuerte, siendo esta una de las razones que explican el reinicio de las hostilidades. ¿Y qué implicaciones puede tener a nivel mundial este conflicto? Pues bien, la primera y más grave sería la entrada de terceros países en la guerra. Azerbaiyán tiene una alianza militar con Turquía y Armenia por su parte con Rusia. Además, Turquía es miembro de la OTAN, por lo que ya os imagináis hasta dónde podrían escalar las hostilidades. No obstante, cada vez son más las voces que piden la expulsión de Turquía de la OTAN, ya que ha estado usando su membresía en la organización para tener carta blanca para atacar a otros países y así evitar represalias. Una Turquía fuera de la OTAN sería sin duda una Turquía menos predispuesta a la agresión, ya que tendría que asumir ella sola las consecuencias de sus acciones. Además de esto, tenemos que tener también en cuenta las fuertes implicaciones económicas de este conflicto. Hasta 3 grandes tuberías de gas y petróleo pasan cerca de Nagorno-Karabaj. El petróleo y el gas azeríes son fundamentales en la estrategia que está llevando Europa para eliminar la dependencia energética de Rusia. Así pues, cualquier sabotaje en estas instalaciones tendría consecuencias inmediatas en el mercado europeo. Debido a esto, es muy poco probable que la Unión Europea se implique en este conflicto, y mucho menos del lado de los armenios de Karabaj. Además, está el tema de los refugiados sirios que siguen en Turquía, y cómo ese país los usa como arma cada vez que quiere sacarle alguna concesión a Europa. Si a esto sumamos la crisis del coronavirus, nos da como resultado una Unión Europea atada de pies y manos, que seguramente deje el camino libre para que sean Turquía o Rusia las que decidan el destino final de esta región. Por su parte, el gran vecino del sur, la República Islámica de Irán, mira con preocupación a este conflicto, manteniendo de momento una estricta neutralidad. No obstante, Turquía está jugando con fuego, ya que ha estado trayendo yihadistas desde Siria para que combatan en Nagorno-Karabaj. Os podéis imaginar la poca simpatía que causa en Irán que grupos de terroristas operen libremente en sus fronteras. Si cualquiera de esos grupos cometiese una estupidez contra Irán, las consecuencias podrían ser catastróficas. ¿Y qué pasa con Estados Unidos? Pues bien, dada la proximidad de las elecciones, es imposible que se enzarcen en una nueva guerra,
ya que esto sería una propaganda electoral malísima. No tengo una bola de cristal, pero también veo poco probable que el nuevo presidente que salga de las elecciones quiera iniciar su mandato metiéndose de lleno en una guerra. Como veis, Turquía ha elegido perfectamente el momento ideal para reiniciar este conflicto, con una Europa y unos Estados Unidos enredados en sus asuntos y una Rusia que tampoco puede iniciar un conflicto a gran escala, y que además tiene importantes negocios con Azerbaiyán, por lo que no esperéis una intervención incondicional a favor de Armenia. Si el tiempo es bueno para turcos y azeríes, para los civiles que viven en esta región es el peor posible. Se acerca el invierno, ya se ha desplazado a un 60% de la población de Nagorno-Karabaj, y Armenia no tiene medios para lidiar ella sola con una crisis de refugiados. Personalmente, y como punto final, creo que la solución a este conflicto se antoja bastante complicada, ya que, como hemos comentado, ninguna de las partes contempla como posibilidad una salida en términos medios. Ahora mismo, los finales posibles que están en la mesa son o bien una victoria total de Azerbaiyán o bien una victoria diplomática de Armenia que instale un alto el fuego más o menos permanente. Sinceramente, no veo para nada a Armenia capaz de ganar este conflicto por la fuerza de las armas.